El tema del día de hoy es el cálculo de centro de masas, de varillas y de placas definidas por funciones. Como objetivos tenemos primero conceptualizar qué es centro de masa, luego calcular el centro de masa de varillas y el centro de masa o centroide de una placa plana y delgada, justamente delimitada por funciones. Para realizar estos cálculos vamos a hacer uso de Octave, software que ya hemos utilizado en otras aplicaciones, aprovechando su sintaxis que es bastante directa y además de eso tiene capacidad de realizar muchos tipos de gráficas. Bien, el centro de masa es un concepto muy conveniente cuando se está estudiando sistemas de partículas. Si nosotros queremos describir un sistema de partículas y aplicamos las leyes de Newton a cada una de las masas, tendríamos un problema extremadamente complejo. Tendríamos por cada partícula tres ecuaciones porque al aplicar las leyes de Newton, si se mueve en el espacio, tendríamos ecuaciones escalares en X, Y y Z. Si consideramos de que son 1000 partículas, 1000 por 3 tendríamos 3000 ecuaciones. Sería un problema extremadamente complejo y puede ser de que el número de partículas en realidad sea mayor. Entonces, lo que hacemos es tratar de regresar al enfoque de partícula y considerar un punto representativo de ese sistema. Justamente ese punto es el centro de masa. El centro de masa básicamente es el punto que representa el movimiento del sistema, de tal manera que podemos regresar al enfoque de una partícula. Bien, entonces hay algunos conceptos muy sencillos. Por ejemplo, el momento es simplemente el producto de la masa por su respectiva coordenada X, en el caso de que tenga coordenada X. La masa por su respectiva coordenada X y la suma de todos estos productos se le llama el momento con respecto al origen. Si dividimos entre la masa total, obtenemos la coordenada X del centro de masa. Esto suponiendo de que las masas se pueden modelar como si fueran discretas, o sea, masas puntuales. En el caso de que la masa está distribuida de manera continua, pues estas sumas se convierten en integrales. Y es interesante que el centro de masa que está distribuida de manera continua, si el objeto en estudio tiene un punto de simetría y la masa está uniformemente distribuida, entonces el centro de masa va a estar en ese punto de simetría. Un ejemplo de esto es una varilla. Una varilla, el centro de masa está justamente en el centro. Por esa razón, cuando uno juega de equilibrar una regla de 1 metro de esas de madera, uno lo puede lograr colocando la regla, por ejemplo el dedo, colocando la regla sobre el dedo justamente a la mitad. Entonces uno puede equilibrar la varilla o regla. Eso es porque el centro de masa está justamente en el centro, ¿verdad? Bien, aquí tenemos la metodología. Tomamos un elemento de masa. Este elemento de masa tiene una masa delta M, que es el producto de la densidad, ¿verdad?, por lo que mide este elemento. Esto da la masa, multiplicado por la coordenada de ese punto. Y luego se aplica la suma. O sea, básicamente la suma lo que hace es dividir toda la varilla en un montón de elementos similares. Y esta suma nos va a dar de forma aproximada la coordenada X del centro de masa.
tomamos el límite de tal manera de que delta x sea pequeño, o tienda a 0, y entonces se convierte en una suma de infinitesimales, con lo cual se convierte en esto. Aquí pues la densidad puede ser constante o puede ser variable. Esta integral del numerador es el momento respecto al origen y la del denominador pues es la masa total. De tal manera que también podemos escribir el centro de masa como el momento con respecto al origen entre la masa total. Consideremos este ejemplo. Tenemos una varilla de 10 metros de longitud. Aumenta su grosor de izquierda a derecha, por lo que su densidad se puede modelar usando esta función. Esta es una densidad lineal. Observen las unidades, kilogramos sobre metros. O sea, es masa por unidad de longitud. Bien, ya que la masa está aumentando a medida que nos alejamos del origen, entonces es una densidad variable. Aquí tenemos un programa que realiza el cálculo. En esta parte tenemos una función que describe la densidad de masa. Aquí tenemos este ciclo que realiza la integración. Aquí se calcula la masa total, el momento y luego se imprimen los resultados. Veamos ese programa en acción. Aquí está la densidad, aquí está el ciclo y luego se imprimen los resultados. Si corremos este programa, lo corremos aquí en Run y nos vamos a la ventana de comandos. La longitud es de 10. La varilla tiene 10. Bien, la masa de la barra es de 15. El momento con respecto al origen es 83.34 kilogramos por metro. Y el centroide o centro de masa es 5.56. Noten que el centro de masa no está en 5, sino que está un poco más a la derecha. Lo cual es lógico porque la masa va incrementándose y a la derecha es de esperar que haya más masa. Bien, aquí está el resultado. Ahora consideremos placas delgadas. Cuando tenemos placas delgadas podemos modelar la densidad como una densidad de masa por unidad de área. Básicamente, porque es una placa delgada, podemos suponer de que la masa está distribuida sobre una superficie. Entonces aquí tenemos la placa y queremos encontrar el centro de masa de esto. Entonces tomamos un elemento de masa. Este elemento de masa se puede tomar mediante una barra y se calcula la masa que tiene esta barra. Esta barra puede ser vertical o puede ser horizontal, dependiendo de cómo se modela mejor la placa. Bien, entonces el concepto es el mismo, ¿verdad? Es una extensión natural, son integrales. La masa total es la integral de la densidad por DDA. Recuerden que esta es una densidad por unidad de área. Al integrar sobre todo el área nos da la masa total. Aquí pues como estamos en el plano tenemos dos momentos, uno con respecto al eje X y otro con respecto al eje Y. Entonces con respecto al eje X es la integral de Y de dm. Recordemos que ddm es la densidad por dda y el momento con respecto a Y es X de dm. Y así encontramos respectivamente las coordenadas X y Y del centro de masa, que también se le suele llamar centroide, cuando la masa está uniformemente distribuida.
Bien, entonces imagínense que tenemos una placa que está acotada por dos curvas que están descritas por F y G. En este caso tenemos que la placa está acotada arriba por F y abajo por G, ¿verdad? Entonces, aquí tienen la coordenada X del centro de masa, la coordenada Y del centro de masa. Veamos en acción un cálculo específico. Ejemplo 2. Calcular el centro de masa de una placa con densidad constante, acotada por y igual a 2x cuadrado menos 4x y y igual a 2x menos x cuadrado. Bueno, lo primero es encontrar los puntos en x donde se interceptan las curvas. Entonces, igualamos estas dos funciones, queda esta ecuación cuadrática, agrupamos en un solo lado y podemos resolver fácilmente por factorización. La placa está entre x igual a 0 y x igual a 2. Ahora determinamos cuál de las curvas está arriba y cuál está abajo. Ya que la placa está entre 0 y 2, evaluamos ambas funciones en un número entre 0 y 2. Aquí escogí 1. Si evaluamos 1 en cada función, en una de ellas da menos 2 y en la otra da 1. Claramente esta pues está arriba, y igual a 2x menos x cuadrado. Este está arriba y este está abajo. Ese análisis hay que realizarlo para darse cuenta de eso. Bien, entonces aquí tenemos la densidad. Si la densidad es constante, podemos ponerle 1 o podemos ponerle el valor que tenga, ¿verdad? Pero va a ser una constante. En este caso es 1. Aquí tenemos la función superior. Aquí tenemos la función inferior. Este es el número de puntos que se usan en la integración. El número de corrida, básicamente. Y aquí está el ciclo donde se hacen las integrales. Aquí se calcula la masa, los momentos y aquí las coordenadas X y Y del centro de masa y luego se imprimen los resultados. Esta parte final es para realizar la gráfica de la placa. Aquí pues hay una metodología que se llama Monte Carlo para poder hacer la gráfica. Consideré esa forma de hacerlo. Y miren, al correr el programa se obtiene este reporte. La masa de la placa es básicamente 4. El momento con respecto a Y es esto. Con respecto a X es esto. Y el centroide está aquí. Miren la placa. Aquí está delimitada por esta función arriba y esta función abajo. Y esto va de 0 a 2, ¿verdad? Bien, el programa pues es el siguiente. Bueno, aquí tengo un caso diferente. La densidad en el ejemplo es 1. La función que estamos graficando es la función superior, es 2x menos x cuadrado. Eso mismo colocamos aquí, 2 por x menos x al cuadrado. La función inferior es 2x cuadrado menos 4x. 2 por x cuadrado menos 4 por x. 2x cuadrado. 2x cuadrado menos 4x. Bueno, le damos salvar y correr
el script. Nos vamos